Muy bien, en la ocasión anterior nosotros estuvimos trabajando lo que son los cuadros y gráficas para datos este, no numéricos, ¿verdad? Para datos cualitativos. Entonces, en este caso vamos a trabajar para cuadros para datos numéricos. Bueno, en la lámina menciona de que en muchos casos la variable investigada toma valores numéricos. Ya vimos, ¿verdad? Por ejemplo, la variable estatura, la variable edad, todas esas tienen valores numéricos que los categorizan, que los identifican, en los cuales estos repiten muy pocas veces y que es demasiado trabajo realizar una tabla en la que se vio para datos nominales. Para datos nominales y datos numéricos se puede utilizar las mismas, para datos numéricos se puede utilizar la misma tabla para datos que para datos nominales o no numéricos. El problema a veces es que estos datos no, las categorías, si le podemos categorizar los datos, se repiten muy pocas veces. Por ejemplo, si ustedes van a una clínica y ustedes quieren medir, digamos, la estatura de los pacientes, raras veces los pacientes coinciden, ¿verdad?, con la misma estatura. A pesar que hayan 1000 personas, son pocas las personas que coinciden, ¿verdad?, de manera exacta, dado que el valor numérico que se utiliza está dado en centímetros y es difícil, ¿verdad?, que todos, eh, que hayan muchos que coincidan en un mismo valor. Van a haber demasiados datos. Por lo tanto, se debe hacer uso de otro tipo de tabla. En este caso, vamos a hacer uso del tipo de tabla por agrupación de datos para poder categorizar los datos y distribuirlos con respecto a ciertos valores. A esos valores les vamos a llamar intervalos. Y lo que se hace es recontar los elementos que están dentro de ese intervalo y se colocan la frecuencia para ese intervalo. A estos intervalos que nosotros vamos a trabajar se le denominan intervalos de clase. Y el valor de la variable en el centro de cada intervalo se le llama marca de clase. Ya vamos a ver cómo se calcula, ¿verdad?, cada una de estas cosas, ¿verdad? Cómo se calcula los intervalos, cómo se calcula la marca de clase y también la amplitud del intervalo. Y bueno, la amplitud de intervalo lo definen como la diferencia entre el extremo superior e inferior de cada intervalo. Muy bien, veamos un ejemplo para poder trabajar y entender estos conceptos. Por ejemplo, nos dan lo siguiente, dice que la exposición aguda al cadmio produce dolores respiratorios, daños en los riñones y el hígado, y puede ocasionar la muerte. Por esta razón se controla el nivel de polvo de cadmio y el humo de óxido de cadmio en el aire. Este nivel se mide en miligramos de cadmio por metro cúbico de aire. Una muestra de 35 lecturas arrojan los siguientes datos. Esto está basado en este informe, ¿verdad? Que fue hecho hace mucho tiempo. Entonces, pero estos datos están basados a este experimento. Bueno, aquí están los datos que se obtuvieron, están de forma desordenada. Entonces, lo primero que hay que hacer, como en el caso anterior, es ordenarlo. Primeramente, hay que identificar el tipo de variable con el cual estamos trabajando. En este caso, la variable, ¿cuál sería? No sé, ¿hay alguien que pueda decirme cuál es la variable con la cual se está trabajando? Hola. Sí, ¿cuál sería la variable?
em, la cantidad de polvo de cadmio y humo de óxido de cadmio en el aire. Exacto, es el cociente, ¿verdad? El nivel de miligramos de cadmio por metro cúbico de aire. Esa es la variable. En este caso es cuantitativa o es nominal o cualitativa. Es cuantitativa continua. Exacto, sí. Bueno, entonces aquí tenemos los datos y los vamos a... Primero lo que hay que hacer es ordenarlos. El primer problema que ocurre es localizar el número menor. En este caso, claramente vemos que el número menor es el número 20. Y el número mayor, ¿cuál sería? El número 70. 70. Muy bien, entonces ya con estos dos tenemos la referencia entre qué valores va a estar los demás. Entonces comenzamos con el 20. Aquí tenemos la tabla ya ordenada, pero todo esto ustedes de forma manual lo pueden ir haciendo. Colocan el número 20 en la primera casilla. Pueden ordenarlo como ustedes quieran, ¿verdad? Pero tiene que ir una secuencia. En este caso aquí se han ordenado por columnas, pero ustedes pueden ordenarlo por filas. Si ustedes ven, aquí en la primera columna parte de arriba hacia abajo, luego se pasa a la otra, arriba hacia abajo y así. Y ustedes pueden también hacerlo de manera por medio de filas, no hay problema. Licenciado, Sí, ¿se podrá ordenarlo de mayor a menor? también. Sí, no hay problema. Mientras haya una secuencia lógica. Bueno, en este caso la secuencia lógica que yo les planteaba es colocar el número menor en el extremo superior de la primera columna. Y entonces vamos de arriba hacia abajo por columnas, desde la izquierda hacia la derecha. Y esa secuencia es la que llevan los números, ¿verdad? Si ustedes escriben, digamos, en su cuaderno, estos datos, otra técnica muy útil es ir tachando, ¿verdad? Los números que ustedes ya van colocando en la siguiente tabla ordenada, para no volver a tomarlos, ¿verdad? Para no volver a escogerlos. Bueno, aquí tenemos los datos ya ordenados, ¿verdad? Rápido. Eh, bueno, lo siguiente que hay que hacer es determinar el recorrido o rango de los datos. En este caso, a eso eh, se puede calcular, ¿verdad? Mediante la diferencia entre el número mayor de los datos y el número menor de los datos. En este caso, el número mayor, como decíamos, es el número 70 y el número menor es el número 20. Entonces, este es el rango en el cual andan los datos. Y, y esto me representa la amplitud, ¿verdad? La amplitud de los datos. En este caso es 50, porque tenemos 70 menos 20 nos da 50. Entonces, entre 50 unidades van a estar todos los datos. Luego utilizaremos el siguiente algoritmo donde se calcula el número de intervalos de clase. Ya definimos que era un intervalo de clase, ¿verdad? Y entonces este número K me representa el número de intervalos que yo voy a formar aproximadamente. Bueno, este algoritmo se conoce como algoritmo de Stiger, si no me equivoco, mediante Sí, el sí. cual podemos dar un valor aproximado del número de intervalos. Bueno, comúnmente este número anda entre 5 y 20 en base al logaritmo. Las propiedades del logaritmo nos pueden dar ese dato. Dependiendo del caso, en general el número será más grande cuanto más datos tenga la muestra. Una regla que a veces se sigue es elegir K como el entero más próximo a raíz cuadrada de n. Esta es una regla. Donde n es el número total de medidas, o también se usa este algoritmo. Bueno, nosotros vamos a utilizar este algoritmo, donde k es igual a 1 más 3.32 logaritmo base 10 de n, donde n es el número de datos.
En este caso, ¿cuál es el valor de n? ¿Cuántos datos tengo? ¿35? Tengo 35 datos. Entonces, sustituimos en lugar de n al número 35, así como aparece en la siguiente expresión, y calculamos ese valor aproximado. Bueno, nos da 6.13, entonces aproximadamente 6. Utilizamos la aproximación, ¿verdad? Si ya hubiera sido 6.5, entonces tomamos 7. Lo aproximamos al entero más próximo. Luego, entonces, ya estamos listos para poder, digamos, definir cuál va a ser la amplitud del intervalo. Entonces, la amplitud del intervalo en realidad es el cociente que hay entre el recorrido, ¿verdad? Entre el rango y el número de, permítanme, el número de intervalos. Dicha amplitud, dice, no es necesaria que sea exactamente el resultado de esa división, sino que normalmente se puede redondear hacia un número algo mayor, aproximarlo. En este caso, amplitud del intervalo. Bueno, se recomienda eso. Por ejemplo, en este caso tenemos que el rango es 50 y el número de intervalos es 6. Nosotros dividimos 50 entre 6, nos da 8.3. Entonces, se recomienda utilizar el número más próximo. ¿Y el 6 de dónde salió, Lick? ¿Hola? ¿De dónde salió el 6? El 6 salió es el K. El K es el número de intervalos que utilizamos, que calculamos a través de esta fórmula de Stiger. Gracias. Sí. Lick, por ejemplo, ahí en el K siempre nos van a dar números enteros o algunas veces va a dar decimales. De hecho, siempre va a dar decimales, casi siempre. Gracias. Ok, ¿alguien más tiene dudas? Lick, con respecto a eso de los decimales, se aproxima, aunque digamos esté, por ejemplo, 8.4, ¿se aproxima al 9 o se deja en 8? Lo aproximamos al siguiente. Ok. Se recomienda aproximar, aquí lo dice, ¿verdad? Sino que normalmente se puede redondear hacia un número algo mayor. Por ejemplo, aquí nos da 8.33. Si nos hubiera dado 7.9, digamos, podríamos tomar 8. Pero si ya hay un más adelante a 8, se recomienda utilizar el siguiente, que es el 9. Entonces, en este caso vamos a utilizar la amplitud 9. Lick, pero para poder redondear tiene que ser el decimal mayor a 5, ¿o no? No, en este caso, esta es por recomendación, ¿verdad? Podemos tomar, por ejemplo, 8.5 y no habría problema. No habría problema. El detalle está en que trabajar con amplitudes no enteras, sino decimales, es un poquito más complicado. Pero vuelve más exacto el cálculo. Pero en este caso vamos a utilizar el valor de 9. No hay ningún problema. Vaya, gracias. Supongo que esa es su pregunta. Sí, yo lo que decía era de que para poder aproximar, no sé si tiene que ser el decimal mayor a 5 o no importa que el decimal sea sí, menor a 5. Aquí nos dice que no importa. No importa, aproximamos al siguiente. Muy buena pregunta. O sea, Lick, que si nos da, por ejemplo, 8.49, ¿lo podemos aproximar a 9? Sí, exacto. Se puede aproximar a 9. Sí. Bueno, ahora lo siguiente es determinar los extremos del intervalo. Evidentemente, el extremo superior de cada intervalo ha de coincidir
con el extremo inferior del siguiente. Es importante que ninguna observación coincida con alguno de los extremos, para evitar así una ambigüedad en la clasificación de datos. Por ejemplo, cuando tenemos en este caso datos, aquí no tenemos ningún valor decimal, ¿verdad? Todos son valores exactos, discretos. Entonces, cuando tenemos valores discretos, para que no haya ambigüedad en la clasificación de los datos, una forma de conseguir que no haya ambigüedad es asignar a los extremos de los intervalos una cifra decimal más que las medidas de la muestra. Por ejemplo, si la variable estadística toma valores 10, 11, 12, estos son los límites, ¿verdad?, de cada intervalo. Este 10, 11, 12, aquí claramente vemos que la amplitud del intervalo es 1. Entonces podemos utilizar la siguiente corrección. Esta se llama corrección del intervalo. Entonces a los límites inferiores les restamos 0.5 y a los límites superiores les sumamos 0.5. Así evitamos esa ambigüedad. Para datos discretos. Entonces, para datos continuos se puede utilizar otro tipo de herramienta para evitar esa ambigüedad, mediante el uso de conectores, ¿verdad? Pero en este caso vamos a utilizar este proceso. Muy bien, entonces vamos a ver cómo quedarían los intervalos. ¿Cuál era el número menor, decíamos? 20. Bueno, el número 20. Bueno, aquí vamos a poner los intervalos. Perdón, intervalos. Aquí vamos a poner la frecuencia absoluta y vamos a poner la frecuencia relativa. En este dato vamos a poner la marca de clase. Bueno, decíamos que el número 20 era el número menor, ¿verdad? Entonces, ese sería un extremo inferior. Entonces, le restamos 0.5. A 20 le restamos 0.5, nos da 19.5. Ahora, a ese valor le sumamos el rango. ¿Cuál decíamos? Perdón, el ancho de clase. ¿Cuál era el ancho de clase? 6. Ese es el número de intervalos. 1. 9. 9, exacto. Ajá, sí, 19.5 le sumamos 9, nos da 28.5. Entonces aquí tenemos el primer intervalo. Ahora el segundo intervalo comenzaría con el que terminamos anteriormente y a 28.5 le sumamos 9. ¿Cuánto nos da? 37.5. Exacto. Y así vamos, ¿verdad? Con esta idea. Todo de forma análoga. 37.5 le sumamos 9. 46.5. Ahora comenzamos con 46.5, le sumamos 9. 55.5. Comenzamos con 55.5, le sumamos 9. 64.5. Y 64.5 le sumamos 9. 73.5. 73.5. Exacto. Bueno, aquí tendríamos, ¿cuántos intervalos hemos hecho? 6. Son 6 intervalos, ¿verdad? Todo en base a lo que habíamos, el número K, ¿verdad? Que es el número de intervalos. Bueno,
entonces, ahora, ¿cómo definíamos la marca de clase? La marca de clase la definíamos como, bueno, para el primer intervalo, por ejemplo, la marca de, permítame decir, la marca de clase, ¿a qué es igual? Al límite superior menos, perdón, es el promedio, ¿verdad? Es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2, porque es el promedio. Para el primer intervalo, por ejemplo, tendríamos 19.5 es el inferior, un paréntesis, 19.5, y le sumamos el superior, que es 28.5. Y eso lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da? 24. 24. Muy bien, sí. Entonces ese es la marca de clase para el primer intervalo. Cualquiera me preguntaría, ¿esta marca de clase qué me sirve? Más adelante la vamos a utilizar para calcular las medidas. Eso es estadístico, ¿verdad? Las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de dispersión, se utiliza la marca de clase para poder calcularlas. Bueno, para los otros valores, puede ir dándome cuál sería la marca de clase. La segunda sería 28.5 más 37.5 entre 2. Es 33. Pues ya sabemos cuál es el ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? El ancho de clase es 9, ¿verdad? Entonces, simplemente al anterior sumamos las 9 y así calculamos la siguiente marca de clase. Eso es por algunas propiedades que vamos a ver más adelante también para la media aritmética. Bueno, entonces 24 le sumamos 9, nos da 33, ¿verdad? A 33 le sumamos 9, ¿cuánto nos da? No, 42. 40. tenemos que el ancho de clase es 9, claramente. Aquí tendríamos 42. 42 decimos, ¿no? 42 más 9. 51. 51. Ok. 51 más 9. 60. 60. Y 60 más 9. 69. 69. Bueno, ya tenemos las marcas de clases calculadas para todos los intervalos. Vamos a poner los que se dan bien. Bueno, ahora la frecuencia absoluta me representa el número de elementos que posee el intervalo. Entonces tenemos que ir a la tabla, bueno, a la tabla ordenada y empezamos a contar para cada uno de los intervalos. Bueno, el primer intervalo ya vimos que va de 19.5 a 28.5. Entonces, vamos a ver cuántos números, cuántos datos están entre 19.5 y 28.5. Bueno, tenemos uno, solo un dato, ¿verdad? Entre 19.5 y 28.5 solo tendríamos el 20. Entonces solo tenemos un dato. Entonces colocamos un dato. Ahora, entre 28.5 y 37.5, ¿cuántos tendríamos? Tendríamos el 30, los dos 30 serían 2, más el 37 serían 3, porque llega hasta 37.5. Entonces tendríamos 3 datos. Ahora, para el siguiente, 37.5 a 46.
37.5 tendríamos 37.5 a 46.5. Tendríamos los 39, los 40, 42, bueno, decíamos hasta 46.5. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Tendríamos 10 valores. Ahora de 46.5, que comenzaría del 47 en adelante, tendríamos 47 hasta 55.5. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 también, exacto. Ahora de 55.5, que comenzaríamos ya con 56 hasta 64. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos, perdón. Le colocamos los 9 datos. Y para el siguiente de 65 a 74. Tendríamos Serían 2. 2. Este es un recuento, ¿verdad? De calcular en la tabla ordenada cuántos valores están entre esos intervalos. Bueno, Licenciado, sí, digamos que en dado caso, por ejemplo, si en el 46.5 y 55.5 no tendría ningún dato y me diera 0, no me perjudica al hacer las tablas de frecuencias, pero al dibujar el histograma me bajaría hasta 0. No sé si es posible eso o no. sí, sería posible. Porque en el ejercicio 4 de la guía, de la tarea, ahí me apareció eso. Entonces, después de dibujar 3, como los cuadritos esos, me bajó hasta 0. Y para darle lo que es describir el histograma, ahí tuve problemas porque como no era ni sesgo a la derecha ni nada así, pero es que tenía esa duda. Cuando ocurre eso, se deja la abertura, así como que la altura del histograma es 0, solo se deja la abertura. Y eso me denota que en ese intervalo no hay ningún dato. Y puede suceder, puede ser que los datos todos estén agrupados. Por ejemplo, aquí usted me está diciendo para 46.5, por ejemplo. Puede ser que los datos estén agrupados en los valores inferiores y en los superiores, y posiblemente en los valores centrales no hayan datos. Entonces todos los datos están dispersos a las esquinas, puede suceder. Sí, porque ese sí, así estaba. Entonces, yo al describirlo, ahí lo describí de que era como binomial, algo así, que estaba centrado hacia la derecha, pero que tenía una determinación baja, que no eran altas, algo así. Sí, no hay datos en ese intervalo, es una forma también de escribirlo. Sí, así es. Ah, pues entonces ya me quedó claro. Entonces sí podría dibujar lo que es, al dibujar los puntos, lo podría poner en 0 entre ese intervalo, aunque la gráfica me baje hasta abajo. No hay problema, así se podría dibujar siempre. No hay problema, sí. Muchas gracias. Ok, bueno, para comprobar si hemos hecho bien el recuento, sumamos los valores de las frecuencias absolutas y nos da 35, ¿verdad? ¿Les da a ustedes 35? Sí, Ahora, la frecuencia relativa, ¿cómo calculábamos la frecuencia relativa? Frecuencia acumulada entre el número total de datos. Exacto. Por ejemplo, aquí para el primer intervalo que tenemos la frecuencia relativa, para el primer intervalo sería, como dijo la compañera, la frecuencia absoluta entre el total. En este caso tendríamos 1 entre 35. ¿Cuánto nos da ese valor? 0.028. Entonces lo dejamos 0.03. Aproximamos hasta
centésimas. Ahora el siguiente nos daría 3 entre 35. ¿Cuánto nos da ese valor? 0.08. 0.08. 10 entre 35. 0.28. 0.28. En el siguiente, ¿cuánto nos...? Bueno, podemos aproximarlo a 0.29. El siguiente es 0.29 también, ¿no? Ahora, para el intervalo 5, 9 entre 35, ¿verdad? 0.25. 2 entre 35. 0.057. Veamos si a sumarnos nos da 1. O es porque hemos hecho más aproximaciones de las permitidas. Sí, da 1, Lick. Sí, da. Exacto. Ok, gracias. Entonces aquí tendríamos 1.00. Bueno, aquí tenemos ya completada la tabla, ¿verdad? Si hay dudas, preguntas, comentarios acerca de la tablita, Lick, cómo se ha dibujado, sí, díganme. para la marca de clase, ¿por qué se utiliza ese 2 para la división? Por definición nos dice de que la marca de clase es el punto medio. Eso nos dice, ¿verdad? Es el punto medio del intervalo. ¿Es cierto? Sí, Entonces, un proceso aritmético y posicional para poder calcular el valor del punto medio de un intervalo en los números reales es calculando la media de los extremos, ¿verdad? Sumamos las medias y lo dividimos entre 2. Este proceso ya está así, ¿verdad? Este proceso nos garantiza el cálculo de ese centro del intervalo. No sé si se comprende, porque se hace sí, uso de eso, sí. sí. Ok. De hecho, este proceso se utiliza mucho aquí en el caso para intervalos, porque estamos calculando solo con valores reales. Esto se puede extender, ¿verdad? Se puede extender hasta para calcular puntos medios de puntos, por ejemplo, ustedes lo vieron en bachillerato. Se puede extender para calcular el punto medio entre 2 puntos. En este caso, porque los puntos son números reales, entonces simplemente sumamos los extremos y dividimos entre 2. Y eso nos da el valor del punto medio. ¿Hay otra duda sobre esto? Licenciado, Sí, le escucho. yo tengo otra duda. Con el intervalo, si digamos que yo lo represento con corchete y paréntesis, cuando es discreto puedo dejarlo con números enteros. Por ejemplo, en este caso, poner el corchete 20-29 29. y poner el paréntesis para indicar que como queda abierto, se toma en el de abajo. De hecho, eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos
datos que son más continuos, ¿verdad? Datos decimales, es mejor utilizar eso que usted nos está diciendo, ¿verdad? Este proceso que yo he hecho es proceso de corrección de intervalos, pero que solo funciona cuando tengo datos discretos, ¿verdad? Como este ejemplo. Pero cuando tenemos datos, por ejemplo, que nos dan 28.5, nos da 26.5, lo ideal es utilizar lo que usted nos dice. Dejamos los intervalos sin tocarlos y simplemente usamos esos conectores, ¿verdad? Que son esos símbolos que en realidad son los conectores que están ahí de manera implícita. Pero eso se hace cuando trabajamos con valores decimales, valores un poquito más exactos. Está bien. Gracias. Bueno, pero si tenemos valores discretos, hay que hacer este procedimiento que nosotros hemos hecho para poder ¿cómo se llama? Que no haya esa ambigüedad en la distribución de los datos. ¿Alguien más desea hacer su pregunta? Licenciado, me pregunto con respecto a los conectores, ¿cuáles serían conectores y cuál es la función de ellos? Disculpe, no le comprendí mucho. Con respecto a los conectores, ¿cuáles serían conectores y cuál es la función de los conectores? Bueno, los conectores lo que nos permite es identificar, por ejemplo, la compañera nos decía, ¿verdad? En un intervalo, esto va por fuera, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita, pero, por ejemplo, en el primer intervalo pudo haber colocado 28, 29, paréntesis. ¿Qué me representa este intervalo? Son los X que en los números reales, ¿verdad? Por eso le llamamos conectores. Tal que son mayores o iguales. Vamos a ver si encontramos el símbolo. Mayores iguales a 20 y menores a 29. Entonces, por eso se le llama conectores, ¿verdad? Lógicos. Porque en base a esto, la forma matemática de decir esto, un intervalo, son todos los números, los números reales, tal que son mayores o iguales a 20 y menores que 29. Entonces, se logra entender por qué le llamo conector lógico. Por ejemplo, acá el siguiente intervalo decía ella 29, 38. Aquí ya incluyo al 29 y excluyo al 38, pero tomo los inferiores a él. ¿Se comprende? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora vamos a ver un tipo de gráfica que nos ayuda a representar esos valores. Y ese es el histograma. Bueno, revisando la gráfica, me di cuenta que aquí no es la gráfica que corresponde. Exactamente. Pero sí, ¿verdad? Aquí se ha trabajado en base a una amplitud, en base a un número de intervalos igual a 5, miren. Porque solo tengo 5, ¿cómo se llama? Intervalos. En cambio, nosotros hemos utilizado 6 intervalos. Entonces, esta gráfica no me representa en realidad los datos de esta tabla, solo me representa los datos de una tabla formada con 5 intervalos. Pero nosotros hemos hecho una con 6 intervalos.
Vamos a hacer un bosquejo, más o menos. Esperemos que podamos hacerlo allá en la pizarra para ver cómo quedaría. Bueno, nos dice que el histograma es un gráfico similar al de barras, debido a que este se grafica intervalos de clase. Las barras quedan juntitas, están juntitas así como aparecen en esta figura, es decir, que no hay espacio entre barras, igual que en el gráfico de barras. En el gráfico de barras había espacio. Ese espacio lo que me representa de manera abstracta es que pueden haber datos, ¿verdad?, en medio ahí, datos que no conocemos. Pero aquí tomamos todos los datos, ¿verdad?, toda la línea, toda la recta de los números reales. La altura, bueno, en este caso, al igual que el gráfico de barras, la altura de la barra corresponde a la frecuencia absoluta, correspondiente a dicha clase o intervalo. Bueno, como en el caso anterior, vamos a ver si podemos dibujarla más o menos un bosquejo de la gráfica. Pero primero es localizar cuál es la frecuencia absoluta mayor. Aquí localizamos y es el 10, ¿verdad? Entonces podemos utilizar escala de 1 en 1, espero no equivocarme. No, tenemos aquí aproximadamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y podemos colocar aquí. Entonces aquí quedaría la otra porción, ¿verdad? Luego aquí hacia allá se colocan los valores de la variable. Aquí se coloca la frecuencia, ¿verdad? Como ya vimos. Bueno, coloquemos algunos números para que se identifiquen. Tenemos el 1, de 2 en 2 podemos colocarlos, no es necesario colocarlos todos. 5, para más o menos identificar cuál es en este caso, la escala. Bueno, parece que me hizo falta un valor más. Vamos a seguir un poquito más para arriba. Y aquí tendríamos el 10, aproximadamente. Ahí tengo la frecuencia, ¿verdad? Esto de acá arriba me representa las frecuencias absolutas. Ahora, en el otro lado, bueno, ahí la gráfica comienza pegado a este eje, ¿verdad? Al eje vertical. Pero en realidad es mejor comenzarlo a trabajar despegado, ¿verdad? Despegado, porque, permítanme, perdón, eso me representa, si lo hago pegado, me está diciendo como que el valor inicial del intervalo es el 0, porque supone que aquí en la intersección se da el 0, 0. Entonces comenzamos a una distancia. Podemos colocar esta expresión que nos dice de que hay más valores atrás, ¿verdad?, del valor inicial. Entonces aquí vamos a utilizar la escala del ancho de clase, que es de 9. Entonces comenzamos acá, tendríamos, bueno, vamos a hacerlos así de anchos, como casi parecidos a los anteriores, donde cada uno es 9 unidades. Entonces vamos colocando los anchos más o menos, ¿verdad? Yo porque no puedo utilizar regla aquí, bueno, tendría 1, 2, 3, 4, 5, faltaría uno más. 6, ¿verdad? Bueno, aquí tendríamos ya entonces, esta es la variable. Variable. Bueno, ahora colocamos ciertos valores, podemos colocarlos todos.
Bueno, colocamos 19.5, más o menos, ¿verdad? Espero que no se vayan a confundir. 28.5, 37.5. Coloco los extremos, ¿verdad? 46.5, 55.5, 64.5 y 73.5. Bueno, aquí tenemos ya armado el sistema en el cual vamos a levantar esos histogramas. Bueno, para el primer intervalo, ¿cuál es la frecuencia absoluta? ¿Cuál es la frecuencia absoluta para el primer intervalo? 1. 1. Exacto, ¿verdad? Es 1. Vamos a ver si lo puedo hacer. Bueno, aproximadamente por acá. Entonces coloco el cuadrito con anchura, ¿verdad? El intervalo, es incorrecto dejarlo así, ¿verdad? Hasta ahí. Porque el intervalo va de 19.5 a 28.5. Entonces, tenemos que llegar hasta el 28.5 y con altura 1. Bueno, ahí tenemos el primero, ¿verdad? Ahora el segundo va de 28.5 a 37.5. ¿Cuál va a ser la altura? 3. 3. Entonces, al igual que el anterior, tiene que cubrir todo el intervalo, lo ancho, ¿verdad? El cuadrito ahí con la altura 3 aproximadamente. Entonces, andamos por ahí, ¿verdad? Bueno, más o menos calculado por ahí. Ahora, para el otro caso, ¿cuál va a ser la altura? 10. 10, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esta es más alta. Y tiene que cubrir todo más o menos aproximadamente. Ustedes pueden trazar la regla, si tienen, ¿verdad? Para que quede más perfecto. Bueno, aquí tenemos más o menos la altura 10. La otra también tiene altura 10, ¿verdad? De 46.5 a 55.5. Entonces tienen que hacer cuadritos de la misma altura. Bueno, ahí tenemos ya la siguiente. Luego de 55.5 a 64.5, ¿cuál es la altura? 9. Entonces lo ancho sería todo el intervalo y altura 9. Aproximadamente está por ese valor. Ahora 64.5 a 73.5 2. es 2. Bueno, aproximadamente está por ahí. Bueno, ya tenemos más o menos el histograma. Lo he trabajado como he podido, ¿verdad? Una de las características que podemos observar, ¿cuál es? En base a la gráfica. ¿Será que los cuadritos todos van hacia arriba? Digamos, parto de aquí y todo va subiendo, subiendo, subiendo. O parto de acá y todo va bajando, bajando. ¿Será que es creciente siempre o siempre es decreciente? Es como una mezcla de las dos. ¿Verdad? Exacto. Es creciente, creciente. Es creciente en este intervalo de 19.5, en este lapso, ¿verdad? Podemos decir 19.5 a 46 a 46.5. Y luego de 46.5 para allá es decreciente. Esa es una de las características que vemos, ¿verdad? Otra característica que podemos observar
¿a dónde se dan la mayor cantidad de datos? Están en el centro, están en los extremos. Exacto, ¿verdad? Otra característica es que la mayor cantidad de datos están en el centro de los datos, ¿verdad? Valga la redundancia. En el centro de los datos está la mayor cantidad de datos. Esas son dos características que podemos observar. Licenciado, entonces para describirlo de una mejor manera, podemos decir de que es creciente con intervalos, no, que es centralizado con intervalos crecientes, con esos dos ahí. Bueno, la mayor cantidad de datos están en el centro y el centro sabemos que son estos dos intervalos, ¿verdad? Es el centro de la distribución. Y también podríamos decir de que es creciente del menor al centro, ¿verdad? De los datos y decreciente del centro hacia el último intervalo. Así podemos escribirlo con esas palabras, no hay problema. Porque por el momento no tenemos otros estadísticos, ¿verdad? Que nos den mayor referencia. Sí, pues eso estaba analizando y por eso le pregunté. Exacto, sí. Muy bien. Ahora quedaría como un ejercicio para que ustedes puedan trabajar y poder poner en práctica, al igual que la tarea, lo que ustedes hemos visto, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta este momento. Bueno, aquí nos plantea un problema, ¿verdad? Ya con los datos. Bueno, aquí la tabla que se utiliza es una tabla de varias entradas, ¿verdad? Pero, no, de hecho, nos está dando por cada una de las personas, ¿verdad? Disculpe, por cada persona nosotros obtenemos tres variables y una expresión destino, ¿verdad? Pero en este caso dice suponga que se realiza un diagnóstico para determinar algunas enfermedades en las personas, para ellos estudia el sexo, el diagnóstico de ellas, obteniendo los resultados siguientes. En este caso, EM es persona enferma mental, FE físicamente enferma, y RM es con retraso mental. Bueno, aquí tendríamos, entonces, por cada persona nosotros hemos obtenido su sexo, el diagnóstico y la edad. Y en este caso, el destino, ¿verdad? El valor de destino. Bueno, nos piden entonces, en base a eso, construir un cuadro de frecuencia para la variable, solo para la variable diagnóstico, que en este caso es cualitativa, ¿verdad? Licenciado, ¿Sí? una pregunta. ¿Con el destino a qué se refiere? Bueno, aquí no nos informa qué es. Entonces, ignoremos, ¿verdad? Imagino que es una variable, alguna variable. ¿Sí? Lick, tengo una pregunta. Con respecto a eso de la suma de que se le daba, digamos, cuando toma valores enteros, los intervalos, que digamos el ejemplo que estaba ahí de 10, 11, 12, se le sumaba 0.5. Siempre se le va a sumar 0.5. Al límite superior, sí. Y al inferior se le va a restar 0.5. Ok. Pero siempre es 0.5. Sí, siempre. Pero cuando tenemos datos cuantitativos, como por ejemplo la edad. Si ustedes ven aquí la edad en años, se usan datos cuantitativos discretos, ¿verdad? Aunque sea continua la variable, pero los datos que uno obtiene son discretos. Ok, gracias, Lick. Por ejemplo, cuando nos piden construir la tabla de frecuencia en el literal C y gráfico correspondiente a la variable edad. Entonces, aquí podemos utilizar la tabla agrupada con datos por medio de intervalos y utilizar ese proceso de corrección de los intervalos, porque aquí la variable edad tiene valores discretos.
aunque sea una variable continua, pero los valores que se obtienen son discretos. Entonces nos piden calcular la variable, hacer el cuadro para la variable de diagnóstico que es cualitativa y construir algún gráfico. Puede ser el circular, bueno, aquí nos dice el circular de una vez para la variable de diagnóstico. Y para la variable edad construimos la tabla agrupada y el gráfico sería el histograma. Bueno, muy bien. Si hay más preguntas, si no, pues nos quedamos hasta acá. Licenciado, Sí, le escucho, dígame. vaya, por ejemplo, en la tarea, en el ejercicio 3, cuando les da las notas de los estudiantes, sale 5.0 a 6.0. En ese caso, también tendría, lo podría dejar así o tendría que agregar el 0.5. No, le entiendo, le entiendo. Bueno, permítame, vamos a ver si tengo acceso a la tarea. Bueno, está la tarea en el problema 3, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí con el problema de construcción de la tabla no van a tener problema porque ya nos dan los intervalos. Aquí se han trabajado con conectores lógicos, ¿verdad? Así como, no sé si fue usted que me dijo, que me mencionó eso, de que aquí se coloca el paréntesis y luego la llave y paréntesis, ¿no? O sea, ya eso ya está trabajado, aquí no hay ningún problema, Está porque bien. ya todo el proceso que se utiliza para calcular estos valores y también su frecuencia ya está, ¿verdad? Solucionado. Recuerde de que las notas no son valores enteros, ¿verdad? Puede ser 5.1, 5.3. Entonces, por eso trabaja esto, así, ¿verdad? Como yo les mencioné. Porque las calificaciones no son valores enteros. Por eso que los docentes han distribuido esas notas así, ¿verdad? Con este tipo de característica de distribución. Entonces, creo que no hay inconveniente, ¿verdad? Está bien, gracias. Y en el caso 4 sí tendría que agregar el 0.5, ¿verdad? Ahí sí, porque tengo valores discretos, ¿verdad? Valores enteros. Está bien, gracias. Muy bien. Muy bien, creo que nos quedamos por acá. Voy a tener la grabación.